Dios inicia el proceso de la adoración. ¿Cómo lo hace? Viene y se presenta delante de Isaías y entonces lo impresiona con su majestad, con su santidad, y él queda impresionado delante de Dios. El hombre entonces responde a esa revelación de parte de Dios, porque continuamente Dios se sigue revelando. Ahí en el diagrama vemos que Dios inicia el proceso, el hombre responde a la iniciativa. Pero cuando Dios se revela al hombre, entonces el hombre reconoce a Dios con alabanzas, con adoración, con reverencia, se maravilla, con asombro. Cuando hace esto, entonces Dios revela al hombre la condición humana, le revela y le hace sentir que es pecador. Cuando alguien está en la presencia de Dios y realmente se encuentra con Dios, no puede evitar sentirse sucio, sentirse indigno, sentirse pecador. Si no se siente así una persona cuando se acerca a Dios, es que en realidad no se ha acercado a Dios. En realidad solo está siendo parte de una reunioncita, pero no está teniendo un encuentro con Dios. Después de que el hombre reconoce que es pecador, entonces va a confesarlo a Dios y comienza a decirle: Señor, gracias. Recuerde, aquí Usías le decía: hombre, soy muerto delante de ti, yo que soy pecador. Comienza a confesar sus pecados. Cuando el hombre confiesa sus pecados, entonces Dios perdona al hombre y lo limpia de todos sus pecados, porque si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. Así es, que después de ser limpiado el hombre, lo que hace es que es hecho libre para adorar, es hecho libre para quitar. El Señor quita todas las cargas y ahora el Señor las toma a través de la oración, a través de la petición, a través de lo que el Señor ya conoce. Dios escucha. La siguiente situación es que Dios escucha esta petición y entonces quita al hombre de esas cargas. Cuando usted viene a la casa de Dios, traemos cargas, pero no tiene por qué regresarse con las mismas. Usted no puede dejar su mochila ya a la entrada, entrar a adorar al Señor y luego ya se siente libre, confortado, en paz con Dios, y entonces sale y toma su mochila allá afuera y se vuelve a ir a vivir la misma vida con las mismas cargas. Sería algo que no estaría siendo correcto. Cuando Dios quita sus cargas, el hombre entonces responde con gratitud, con agradecimiento. Una persona que es agradecida es porque entiende que Dios lo ha perdonado y le ha quitado sus cargas. Después Dios toma al hombre y le renueva, le revela su amor, su voluntad, sus deseos, y le dice al hombre: no solamente te quiero quitar tus cargas, también tengo planes contigo. También te he deseado, te he soñado. Desde que te formé en el vientre de tu madre, yo tengo un plan y un propósito para ti. ¿Qué hace el hombre? El hombre se somete a Dios y responde a la voluntad de Dios y dice: Señor, aquí estoy. Dijo Isaías: heme aquí, envíame a mí. Cuando un hombre o una mujer hace eso, entonces Dios se complace, y al complacerse, entonces Dios sella esas decisiones del hombre que de su boca salieron y que dijo: yo te voy a servir, yo voy a caminar contigo mediante su Espíritu Santo. Envía al Espíritu Santo sobre cada persona que ha decidido seguir al Señor, y entonces ahora el hombre es una persona renovada, alentada y comisionada para ir y entonces predicar el Evangelio. Rápidamente le acabo de explicar todo este drama de la adoración. Muy rápidamente, porque esto nos podría llevar toda la mañana el explicarlo, pero no es mi objetivo. Mi objetivo es hablar de la gracia en el drama de la adoración. Una pregunta que tengo en este dilema, porque hay un dilema. Ya le dije que Dios es santo, Dios es sublime, Dios majestuoso, Dios todopoderoso, pero también nosotros somos tan pequeños y al mismo tiempo queremos acercarnos a Dios. Hay una pregunta entonces: ¿es posible conocer al Dios majestuoso de la Biblia, pero al mismo tiempo gozarse con Él? ¿Es posible? Porque cuando pensamos en esta visión de Isaías, vemos que es aterrorizador lo que está viendo. Es una visión increíble lo que está viendo ahí Isaías, pero al mismo tiempo, a pesar de que pensamos que es aterrorizador eso,
en el sentido de grandeza, a mí me provoca una atracción. Me gustaría haber vivido eso. ¿A cuánto les hubiera gustado estar ahí viendo eso que vio Isaías? Aunque te consumiera, porque Dios es fuego consumidor, ¿eh? Por eso le estoy diciendo, es un dilema. Su grandiosidad, permítame usar ese término, su grandeza, su solemnidad, parecen hacer a Dios como una persona sola, una persona que es muy alta y que no podemos acercarnos a Él. Pero la Biblia dice que Él está accesible a todos los hombres. Él está abierto para que todas las personas podamos acercarnos a Dios. Entonces el dilema es hallar una forma. Usted y yo tenemos que encontrar una forma de acercarnos a Dios que equilibre la humildad y el gozo, porque si Él es tan grande y majestuoso, ya hablamos la semana pasada que lo que necesitamos es proscuneo, y proscuneo significa postrarse, tener una actitud de humildad y de reverencia delante de Dios, pero al mismo tiempo tenemos que ser audaces para acercarnos a alguien tan grande. Necesitamos entonces encontrar un equilibrio entre humildad y gozo, porque la majestad de Dios requiere la humildad del hombre, pero también la gracia de Dios crea el gozo en el hombre. La majestad de Dios requiere la humildad del hombre. Para que el hombre se pueda acercar, necesita humildad en su corazón. Pero ya que se acerca, está encontrándose con un Dios tan poderoso, tan fuerte, que le sería imposible estar en su presencia. Entonces, la gracia de Dios crea el gozo en el hombre de poder estar en su presencia. Usted y yo nacimos para glorificar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y nuestro objetivo entonces es glorificar a Dios y gozarnos eternamente con Él. Quiero entonces decirle que la respuesta a este dilema de un Dios tan grande y majestuoso, pero Dios tan santo y poderoso, alguien como yo no pudiera acercarse, la respuesta a este dilema es Cristo. Porque Cristo cumple este objetivo final de glorificar a Dios, pero también de gozar en su presencia. Él está en su presencia y Él intercede por usted y por mí. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. O sea, no existen buenas obras, no existe un buen comportamiento, no existe algo que usted y yo podamos hacer bueno, y le voy a poner ahí entre comillas, bueno, para podernos acercar a su presencia. La única forma que usted y yo podemos acercarnos a su presencia, al Dios santo y majestuoso, es por medio de Cristo Jesús. Por eso tenemos que entender entonces que la gracia, su gracia, es mayor que todos mis pecados. Aquí somos pecadores, redimidos por supuesto, pero pecadores. Estamos en un proceso de santificación a través de la obra del Espíritu Santo, el cual tiene el ministerio presente. Usted y yo tenemos que sujetarnos a Dios, someternos a Dios, para que Él pueda trabajar en nosotros y hacernos conforme a la imagen que está ahí en la Biblia, que es la de su Hijo. Pero si a usted le molesta, si a usted se siente extraño cuando le digo que somos pecadores, no hemos entendido entonces lo que significa santidad, porque el único santo es Dios, el único bueno es Dios. Isaías mismo dijo, porque él comprendió, él tuvo esa visión, y él dijo que aún nuestras mejores obras delante de Dios, delante de su pureza, delante de su santidad, son como trapos de inmundicia. Y no te quiero explicar qué significa trapo de inmundicia, porque no te va a agradar mucho. Pero bueno, sí te voy a explicar para entenderlo completo. Muy breve. Trapo de inmundicia era lo que las mujeres usaban en su periodo en aquellos tiempos. Todo el desecho, todo lo que su cuerpo ya no necesita. Así compara Isaías nuestras mejores obras.
Cuando nosotros nos ponemos así en ese planteamiento y entendemos la santidad, la grandeza, la majestad de Dios, oiga, no tenemos más que reconocer que somos pecadores. Somos pecadores. Delante del santo Dios no podemos hacer absolutamente nada para poder entrar ante su presencia y ante su majestad. Ahora podemos entender la locura de Uzías. Uzías comenzó caminando bien con el Señor, Dios le respaldó y aunque tenía 16 años, Dios le ayudó a gobernar, Dios le dio sabiduría. Pablo le dijo a Timoteo: nadie tenga en poco tu juventud, porque usted y yo estamos entendiendo que la sabiduría viene de lo alto, la experiencia viene con los años, pero a veces esas experiencias no todas son buenas. Sí aprendemos de los porrazos, pero la sabiduría viene del Señor. Muchos de los salmos de David son mesiánicos, la mayoría, y hablan de la venida del Hijo de Dios, que es el único que podía cumplir con los requerimientos de Dios divinos de justicia y de humildad. No podía existir una persona en la tierra que pudiera tener los atributos que Jesús tenía. Ahora, lo que canta David en los salmos, los que escribe David en los salmos, habla de ese Mesías, de ese Hijo de Dios que iba a venir para cumplir y para aplacar la ira del Señor en contra de lo que tenía que ver con el pecado. Ahora, este Mesías no solamente es una persona que iba a venir para salvar y perdonar nuestros pecados y calmar la ira o aplacar la ira de Dios, sino que también iba a liberar el flujo de la gracia y del amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es gracia y es amor en complemento para que usted y yo podamos disfrutar de su presencia. Dios, en su maravillosa presencia, David le mostró a David, viviendo en su tiempo, en tiempos del Antiguo Testamento, él experimentó una adoración de una era por venir, de algo que todavía no era de su tiempo, pero que él estaba adelantándose para poderlo vivir. Y entonces hoy la iglesia, usted y yo, nos inspiramos en esta intuición profética. Recuerde que el tabernáculo de Moisés era un tabernáculo en donde estaba cerrado. El de David quitó las cortinas, estaba abierto. El lugar santísimo era un lugar en donde solamente estaba ahí el sacerdote, pero ahora, al estar abierto, se podía escuchar la música, la danza, los panderos, todo el día, todo el pueblo lo podía escuchar. Podían incluso a la distancia mirar. Él tuvo intuiciones de lo que vendría a ser la adoración. Y entonces podemos encontrar que es David como nos da ese marco para poder entrar hacia la adoración que hoy usted y yo como iglesia vivimos. Una iglesia, una adoración de su iglesia hacia el Dios santo y todopoderoso. Y aunque nosotros somos tan pequeños y pecadores, hay algo aquí en medio, más bien alguien aquí en medio, que hace posible que usted y yo podamos entrar hacia ese lugar santísimo por medio de la alabanza y por medio de la adoración. Es Cristo. Pero lo que Cristo nos da, lo que Cristo nos provee es gracia y es amor. Si no fuera por su gracia y si no fuera porque nos ama, usted y yo no podríamos entrar a la presencia de Dios. Entonces, el autor del libro de Hebreos hace una comparación de la severidad del Antiguo Testamento, de ese sistema del Antiguo Testamento, con la abundante gracia contenida en el Nuevo Testamento. Es importante entender esta gracia para poder entender lo que está pasando cuando usted y yo adoramos al Señor. Primero, Jesucristo ha vuelto obsoleta la antigua manera de acercarse a Dios. Ya no nos acercamos a Dios como se acercaban en el Antiguo Testamento. En Hebreos capítulo 8:13, ahí vamos a ver varias citas de Hebreos. Por favor, acompáñeme. 8:13 dice la palabra: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo
a desaparecer. Así que ya no podíamos, y ahora